Callao no está para risa, Callao no está para jugar partido de fulbito, probablemente alguno lo haga. El Callao no está para fiesta, aunque la gente igual no pierde la alegría. El Callao está para meter pelea ahora porque en los próximos días se va a definir la salida de Alex Cubri, sí o no del penal, y en estos tiempos estamos como para evaluar qué es lo que precisamente está ocurriendo en el puerto Chalaco. Voy a conversar con Víctor Guaranca, él es empresario del Callao. Le ha hecho un proceso por unos terrenos, me parece, en el Fundo Oquendo. Y en el proceso el hombre que se animó por sí, no sé qué habrá calculado, pero cuando entró en el proceso se dio cuenta que estaba frente a un monstruo, que significaba una especie de 7 cabezas, ¿no? ¿Cómo está, señor Guaranca? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Gracias. Sí, efectivamente. Es, como lo he dicho en algún momento, es la perfección de la perversión. Eso es el Callao. Cuando usted empezó el proceso contra el gobernador regional, el señor Moreno, no pensaba que eso era así. Mire, yo tengo, así como lo dice el diario La República el día de ayer, yo vengo peleando contra jueces, fiscales y policías desde hace 21 años. 21 años. 21 años, sí, porque me he enfrentado a estos sujetos en Chimbote, en Ancash, en el Santa, porque me despojaron de una planta pesquera en el año 96. Sí, leí el informe. ¿No? Sí. Y allí denuncié a jueces y fiscales y logré que enviara a la cárcel a un fiscal superior del Santa, el doctor Mercado López, y fue a la cárcel 6 años. El año pasado han condenado a otro fiscal también a 6 años y está fugado. Y por mis denuncias también logré destituir al presidente de la Corte del Santa, Nicolás Ticona Carvajal. Ya. Pero ahora en el Callao, dígame. Entonces, ¿Cómo se siente? Con esta experiencia, a mí me quitaron una planta, me quitaron también una metal mecánica en el Callao, la gente del Banco República, pero ya cuando la recuperé, estaba tan maltrecha y con problemas judiciales que la tuve que vender y me fui, digamos, a lamer mis heridas a Oquendo, donde compré un terreno. Ahí compró usted un terreno. Y en el año 2009 me encontré con una organización de traficantes de tierra, los Mujica Pinilla y Mujica Díez Canseco, que han venido despojando de sus terrenos a los agricultores de Oquendo desde hace más de 20 años, contratando policías y a los delincuentes de la banda del Cholo Jacinto, tan al extremo que ahí han asesinado a 3 personas y hasta la fecha... ¿Qué tiene que hacer Cholo Jacinto ahí? Siguen impunes. El Cholo Jacinto se crió en Oquendo. Su madre tenía una chacra allí. Él ha jugado fulbito con muchos agricultores de la zona. Y esta familia Mujica lo ha protegido y ahí ha comenzado pues a crecer. ¿Cuál es el vínculo con Félix Moreno? Bueno, ese es el modus operandi. Y un agricultor al que yo le compré su terreno para poner parte de mi almacenera, lo que fuera allí, para mi empresa Metal Mecánica, porque yo he construido embarcaciones pesqueras hasta el año 94, 95. Entonces quería renacer o volver a reactivar mi bonanza, digamos, en algún momento. Y Félix Moreno, un cómplice de Félix Moreno, Óscar Peña Paricio, de la noche a la mañana se aparece en el mes de marzo del año 2012 y despoja de 67.000 metros cuadrados a 5 familias de agricultores. ¿Dónde se incluye su terreno? Y 2 meses después, con el mismo modus operandi, me despoja a mí de 3.000 metros cuadrados. Añadidos a los otros. A los otros 67.000, que son 70.000 metros cuadrados. Para redondear la Para redondear la faena, que son los terrenos por el cual hoy día la Corte del Callao está procesando a Félix Moreno por el delito de negociación incompatible y por haber vendido... ¿A cuánto se ha vendido esos 70.000 metros cuadrados? Por haber vendido ilegalmente este terreno de 70.000 metros cuadrados, que estaba en posesión de 6 familias de agricultores. Tengo que dar la idea completa. Estas 6 familias de agricultores estaban tramitando su derecho de propiedad vía COFOPRI, vía el Ministerio de Agricultura, porque eran de reforma agraria. Bueno, el asunto es que los subalúan con un perito contratado a la medida y le ponen el precio de más o menos $4 millones. El precio en ese momento, el valor comercial al momento de la subasta, eran $17 millones. Y el Estado, con su tasador oficial, lo ha valorado aproximadamente en 6 millones y tantos. En el proceso sigue siendo bajo, ¿no? Claro, en el proceso judicial que se ha establecido contra Félix Moreno, el cual ha seguido por mi insistencia, por mi permanencia, por mi tosudez en seguir denunciando, se establece que se le ha hecho un daño al Estado de 10 millones de soles. Bueno, en Oquendo se conjuga toda esta perversión, toda esta vileza, porque allí, en esta invasión, están
la banda de Cholo Jacinto, policías de homicidio, los gobernadores regionales, inclusive hasta Juan Sotomayor, porque fue a 2 programas de radio para donar $10,000 a nombre del usurpador y secuestrador Oscar Peña Aparicio, porque secuestraron a mis vigilantes. Pero no solamente nos secuestraron, sino que nos procesaron. A mí me procesaron por extorsión, robo, coacción, tenencia ilegal de armas, a mí y a mis vigilantes. O sea, a ver, señor Guaranca, el Fundo Oquendo es la radiografía de cómo opera un grupo que podría llamarse una mafia en todo el Callao. Es decir, una asociación de delincuentes comunes, Cholo Jacinto, vinculados con una fuerza política, probablemente el señor, el gobernador, estamos hablando de Félix Moreno, y estamos hablando también del señor Sotomayor. Ya, asociados a una red de efectivos de la Policía Nacional. Por supuesto, el Departamento de Homicidios del Callao que se metió ahí. Y me imagino Ministerio Público y Poder Judicial, pero además creo incluso un eslabón de medios que trabajan fuerte el tema de... Por supuesto, todo. Digamos, limpiarle la imagen. Ya, por un lado, pero también a usted de meterle palo. Por supuesto. Extorsionador, delincuente. Me han denunciado, Guaranca es, pues me han denunciado 12 veces en Chimbote, diciéndome Ave Marías, y como 8 veces en el Callao, para decirme que yo era el traficante de tierras en la Rellana del Callao y de todo, ¿no? Entonces, inclusive, ¿tienes clarísima la idea? Esa es la idea. Sí. Y eso del Fundo Oquendo se da en varias otras cosas. En todas Ese es el modo operando. Delincuencia común articulada al ejercicio político con respaldo de policía y autoridad judicial. El modus operandi imperante en el Callao, como metástasis, se inundó a todo el país. O sea, la madre del cordero, la universidad de la perversión, era el Callao. ¿Qué es lo que está pasando? Hace un momento estabas hablando de las rejas que se tiran o ¿quiénes son los que encubren los pequeños delitos y los grandes delitos? Los jueces y los fiscales. Porque si no existieran jueces venales o fiscales venales... débiles, ¿no? Débiles. Así es. Ahora, débiles frente al billete. Por supuesto que billete. O ante la prebenda de que le van a dar un mejor puesto. De votos de Santa Rosa de Lima. Y no porque se vayan a su iglesia, sino por el billete. Billete, por supuesto. Entonces, me voy a la pausa y regreso con el señor Guaranca. Por favor, ¿podemos hacer antes de terminar? Yo te puedo dar nombres precisos en este momento de quiénes son. Correcto, me tengo que ir a la pausa y seguimos, por favor, no se vaya, por lo menos un par de minutos más. Vamos a arrancarle a la otra, digamos, a la otra hora, un par de minutos, porque a mí me parece interesante lo del Callao. Porque además les voy a decir una cosa, que no sé si el señor Guaranca sabe, pero desde el norte, en un juzgado de paz, acaban de darle la razón a 13 funcionarios del Callao. Y de eso probablemente se agarre hoy Walter Mori para no ser sancionado. De eso voy a hablar también. Atención a la gente del Callao y de todo el Perú, para que vean cómo se traman las cosas en el país. Pausa y volvemos con el señor Guaranca. Antes de la pausa y antes del micro noticiero, yo hablaba con Víctor Guaranca, empresario que se ha encontrado con un problemón cuando quiso hacerle un proceso a Félix Moreno y se encontró que aquí había una cosa, pero una red que parece la réplica de Ancas. Ahora, lo que no se sabe es dónde empezó la cosa. Acá en el Callao. O sea, lo de Ancas es una copia del Callao. Claro. ¿Y por qué no se interviene al Callao como se ha intervenido en Ancas de manera más decidida con solo una muerte o dos? Porque se va a encubrir a varios congresistas. Ningún congresista del Callao dijo nada con respecto a Félix Moreno durante 20 años. Y no se quiere abrir investigación. No se quiere abrir. Yo te digo, te doy nombres, porque yo cuando voy a hablar voy a dar nombres. Pedro Espadaro es el sicario mediático de Moreno. Pedro Espadaro el ex congresista. El ex congresista. Él puede ser una bisagra para que el fujimorismo se niegue a abrir proceso contra el Callao. En Ancash a la semana ya se había abierto un proceso de investigación en el Congreso, con 2 muertos, pero en el Callao hay 20 muertos mensuales. Se ha convertido en el Callao en el primer puerto exportador de cocaína del mundo, que es una vergüenza a vista y paciencia. Pero esas muertes, de señor todos Guaranca, los presidentes de la República, desde Fujimori. Pero esas muertes están vinculadas a esa red, a esa mafia. Mira, si a mí me secuestraron a mi vigilante, me abrieron un proceso fraudulento, me procesaron con complicidad de jueces y fiscales que nos abrieron ese proceso, secuestraron a mis vigilantes estos policías, y salió Espadaro a decir que convocaba a los congresistas del Callao para que me encarcelaran. Él lo único que hizo fue, y me sacó en el diario La República 5 primeras planas. Eso era para que me asesinaran y para que yo
cayera como un perro muerto diciendo que era solamente un arreglo de cuentas. La pregunta final, en el Congreso, ¿por qué no se abre una comisión de investigación siendo Callao peor que Gancas? Todos nosotros debemos de presionar al Congreso, hacer marchas en el Congreso, hacer plantones en el Congreso para que se abra una investigación, una comisión investigadora donde deben de caer jueces, fiscales, policías, hasta el ex contralor del Congreso de la República encubría todo esto. También. Yo lo he increpado directamente en el Congreso. A propósito. Yo lo he increpado directamente en el Congreso. Víctor, muchas gracias. Me gana el tiempo, hermano. Me encantaría hablar más. Muchas gracias. Víctor Guanaca, empresario del Callao, que insiste en el tema de que hay que unirse más organizaciones, más sociedad civil, a ver si se consigue limpiar el Callao.